Hola a todos, mirad qué espectáculo de magdalenas de chocolate sin gluten que preparamos hoy. Y aún así, mirad qué grandotas que han quedado y cómo han levado. Quedaros a ver el vídeo porque si además le cambiamos un solo ingrediente, pasarán a ser sin lácteos y sin azúcares refinados. ¿Queréis preparar estas delicias y comer un poquito más sano? ¡Empezamos! Voy a empezar mezclando en un bol los ingredientes secos. Empiezo por las harinas, que son de avena y de coco. Como ya sabéis, los ingredientes y cantidades los dejaré abajo en la cajita de descripción y al final del vídeo. Añado también el cacao puro en polvo, los polvos de hornear, el bicarbonato de sodio y la sal. Y con unas varillas manuales empezamos a mezclar e incorporar todos los ingredientes secos bien. Vamos ahora con los ingredientes líquidos y vamos a usar 2 plátanos que estén bien maduros. No tengáis miedo de usar plátanos que se vean negros por fuera, ya que por dentro están súper dulces y son ideales para preparar postres. Mirad, ¿veis cómo están? Perfectos. Incluso si los tenéis aún más negros que los míos, también están buenos. Así que no tiréis plátanos, usarlos para postres. Y ahora con un tenedor o un pasapurés los trituráis bien triturados. Una vez ya los tengamos como papilla de bebé, le agregamos 2 huevos que preferiblemente estén a temperatura ambiente. Le agregamos el aceite, el mío es aceite de aguacate que no le da sabor extra, pero podéis usar de oliva también. Añadimos también el jarabe de arce, como veis no voy a usar azúcar refinado. Le añadimos también extracto o esencia de avellana. Y con las varillas manuales mezclamos e incorporamos todo bien. Ya veis que no necesitamos ninguna batidora, de esta manera podremos notar los trocitos de plátano en las magdalenas. Y una vez ya esté bien mezclado, le vamos a agregar los ingredientes secos en 2 partes. Y aquí podéis usar las mismas varillas o una espátula, como os vaya mejor. Vamos recogiendo la harina que nos quede por los bordes del molde con la espátula. Igual aquí sí que es mejor usar la espátula que las varillas para que recoja bien. Como veis, hasta aquí no le hemos añadido ni lácteos ni azúcares refinados. Una vez ya está integrado, agregamos el resto que nos queda. El último ingrediente y el que nos puede transformar las magdalenas en algo mucho más saludable, chispas de chocolate. Las mías son semi amargas, con lo cual llevan algo de leche y llevan azúcar. Si vosotros tenéis chispas de chocolate puro y endulzadas con stevia, ahí tenéis ya unas magdalenas sin gluten, sin lácteos y sin azúcares refinados. Claro que las podéis omitir y las magdalenas están riquísimas igual y con las mismas propiedades. También podéis usar una tableta de chocolate y la cortáis en trozos pequeños, no hace falta que sean chispas. Con una cuchara de helado me voy a ayudar para ponerlas en el molde. De esta manera me aseguro que todas sean más o menos de la misma medida. En total salen 12 magdalenas. Si veis que os sobra un poquito de masa al final, podéis terminar de rellenar todas las cajetillas. Las chispas de chocolate que yo uso siempre son de la marca Lilis, que os dejaré alguna foto por aquí, son endulzadas con eritritol. Hoy no las tenía, las Lilis, he usado de las normales, pero en algunas de mis recetas sí que os las he enseñado alguna vez. Les damos unos golpes secos. Como toque extra le voy a añadir más chispas de chocolate por encima. Y ahora ya las llevamos al horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos. Ir controlando la temperatura porque cada horno ya sabéis que es diferente. Cuando las pinchéis con un palillo en el centro y salga limpio, ya están listas. Mirad ya qué pinta tienen. Las vamos a dejar reposar en una rejilla y no os podéis imaginar lo rico que huele aquí.
Mirad con esas chispas de chocolate, qué tentación, y además bastante más saludables que las que compramos. Y ya casi de las ganas me iba a comer una sin enseñárosla. Mirad los trocitos de plátano y chocolate. Son una delicia, de verdad. Pues ya os dejo aquí saboreando unas magdalenas sin gluten de chocolate que además, como os he dicho, las podemos convertir en sin lácteos y sin azúcares refinados. Como siempre, espero que las probéis y que os gusten tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.